Hola a todos, ¿cómo les va? Vamos a seguir con los contenidos del sistema endomembrana que corresponden a la unidad número 11 y 12 del programa de Biología General. Como vimos en el video anterior, habíamos hecho un repaso de cómo era el movimiento de las proteínas, que éstas se sintetizaban siempre o comenzaban su síntesis en ribosomas libres en el citosol y de ahí se comenzaban a mover las mismas. Si la síntesis se completaba en el citosol, estas proteínas podían ir a cumplir función al núcleo, las mitocondrias, a los cloroplastos, a los peroxisomas. Y la entrada a los lugares donde van a cumplir función está dada por un transporte diferencial. Por ejemplo, cuando hablamos del ingreso al núcleo, decimos un transporte regulado, porque lo hacen a través del complejo del poro. Si lo hace para llegar a la mitocondria, al retículo y al resto de las organelas, lo hacen por un transporte de transmembrana. Ahora, cuando hablamos del movimiento de las proteínas que se generan en el retículo endoplásmico rugoso y van a manejarse o van a ser transportadas dentro del sistema endomembrana, estamos hablando de un transporte vesicular, que es lo que se ve en este caso con flechas verdes. Cuando hablamos del transporte vesicular, sabemos que las vesículas se originan en, por ejemplo, en la membrana plasmática o en alguna de las membranas del sistema de endomembranas y forman esta organela con contenido en su interior. Y vamos a poder ver que puede haber movimiento de las vesículas por todo el sistema de endomembranas y también desde la membrana plasmática hacia el sistema de endomembranas. Acá vemos una cisterna dadora, como por brotación se va generando la formación de la vesícula, se forma la vesícula transportadora, se va transportando hasta la cisterna receptora, en donde se da la fusión de las membranas y volca el contenido al interior de la cisterna receptora. ¿Cómo es el transporte vesicular? Generalmente cuando hablamos del transporte vesicular, muchas de estas vesículas están rodeadas por proteínas del lado externo. Este revestimiento se va adquiriendo cuando se va dando la gemación o la formación. Si acá tenemos la cisterna dadora, se va formando la vesícula. Fíjense en que hay proteínas de la cubierta que la van rodeando. Entonces cuando se da la brotación y la formación de la vesícula, esta queda revestida por estas proteínas de cubierta. Una vez que se está acercando a la cisterna receptora, se va perdiendo, se va desnudando la vesícula, se van perdiendo estas proteínas de cubierta para que se dé la fusión de membrana y el volcado del contenido a la cisterna receptora. El transporte vesicular, entonces, podemos hablar de que está formado por vesículas que tienen diversos tipos de proteínas de cubierta y algunas que no tienen cubierta proteica. Si tienen cubierta proteica, esto les permite curvar la membrana, se va a formar entonces así lo que se denomina la vesícula recubierta y nos va a estar indicando hacia dónde se transporta cada contenido de la vesícula. Perdón. Podemos tener vesículas cubiertas con clatrina, que cuando esta proteína que recubre la vesícula es la clatrina, median el transporte que va de trans-Golgi a la membrana plasmática y viceversa, y también de trans-Golgi a los lisosomas. Ahora podemos tener otro tipo de proteínas como las COP. Las COP se clasifican en COP1 o COP2, son los cuatómeros. Entonces, cuatómero 1 es cuando las vesículas desplazan material entre el Golgi y el retículo, o sea que van de Golgi al retículo, van en forma retrógrada, y entre las cisternas del Golgi. Y cuando hablamos de que son también cuatómeros, pero tipo 2, es cuando se da el desplazamiento de los materiales desde el retículo al aparato de Golgi. Y obviamente también existen algunas vesículas que no tienen cubierta proteica. Acá en el esquema vemos más o menos el movimiento de algunas vesículas según sus proteínas de cubierta. En verde está la clatrina, COP1 o cuatómero 1 en celeste y COP2 o cuatómero 2 en rojo. Nos ubicamos en el retículo, en el Golgi, cisterna cis, media cisterna trans y membrana plasmática. Fíjense en que cuando hablamos de clatrina estamos viendo movimientos entre Golgi y membrana plasmática o Golgi y lisosomas. Cuando hablamos de COP1 principalmente es todo lo que es Golgi y movimiento hacia el retículo endoplásmico, y cuando hablamos de COP2 movimientos del retículo al aparato de Golgi. Esta es una generalidad para que vean cómo es el movimiento de los productos.
En el sistema endomembrana tenemos el retículo endoplásmico donde se realiza el rugoso, la síntesis de proteínas, y en el liso sabíamos todo lo que es síntesis de lípido y transporte de proteínas. De allí se van a generar las membranas que van a transportar el contenido al aparato de Golgi, y por las vesículas, perdón, van a permitir el transporte del contenido desde el retículo al Golgi, y estas vesículas van a permitir el transporte entre los distintos sáculos del complejo de Golgi. Aquí en Golgi se da, como dice ahí, la preparación química, el empaquetamiento, se forman las glicoproteínas, los glicolípidos, las lipoproteínas, se marcan o se dan las señales, entonces indican si van a ir a formar parte de un lisosoma, si van a ser expulsados directamente o van a formar parte de la membrana plasmática. Para repasar un poquito, bueno, ya lo hablamos un poco en transporte vesicular, los productos que se generan en el sistema endomembrana viajan a través de estas vesículas que brotan de la cara trans del Golgi y obviamente llegan a membrana plasmática y se fusionan y vuelcan el contenido a su exterior. Este es el proceso que nosotros denominamos exocitosis, y se pueden liberar al exterior enzimas, hormonas, neurotransmisores, anticuerpos, etc., según la célula de la que estemos hablando. ¿Cómo se da este proceso de exocitosis o secreción? Siempre la superficie luminal de la membrana de la vesícula, fíjense si esta es la vesícula o acá tiene el nombre de vacuola, la parte luminal, fíjense cómo se empieza a fusionar las membranas, la parte luminal es la que va a quedar con la parte externa de la membrana plasmática y va a entrar en contacto con el exterior celular. Entonces, como dice acá, dice siempre la superficie luminal de la membrana de la vesícula se vuelve parte de la superficie externa de la membrana plasmática. Y la superficie citosólica, o sea que es esta que está acá, va a ser parte de la membrana que va a entrar en contacto con el citosol de lo que es la membrana plasmática. Fíjense cómo se fusionan, entonces la parte de la membrana de la vesícula empieza a formar parte ahora de la membrana plasmática. Entonces, cuando hablábamos de secreción, cuando veíamos el transporte vesicular, hablábamos de una secreción continua, cuando estas vesículas se formaban y rápidamente se volcaba el contenido al exterior, o podía ser que quedaran almacenadas, se esperaba una señal y esto es lo que permite el contenido ser liberado al exterior a través de una señal, es lo que se llama la secreción regulada. Y también lo vamos a relacionar con el otro transporte de membrana o transporte vesicular, que es la endocitosis, que podía ser pinocitosis, fagocitosis o endocitosis mediada por receptor. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque cuando realizamos la endocitosis se forma una vesícula con el contenido de la sustancia que está ingresando. Esta vesícula se denomina endosomas. Entonces, las vesículas transportadoras que nacen de la membrana y se van a ir acercando al Golgi son las que se denominan endosomas y se forman por endocitosis. Estos endosomas se pueden clasificar en endosomas primarios o tempranos, que son los más cercanos, como ven acá en el esquema, más cercanos a la membrana plasmática. Y el secundario tardío es cuando ya se están acercando al complejo de Golgi y a ellos van a llegar vesículas que en alguna bibliografía la denominan ya lisosomas. Son vesículas que transportan enzimas hidrolíticas que van a producir la digestión del contenido que hay dentro del endosoma. Estas vesículas nacen de Golgi, tienen estas enzimas hidrolíticas que entonces lo que hacen es fusionarse luego con el endosoma tardío. Y se pueden preguntar ustedes qué son los lisosomas. Son estas vesículas que nacen, como les dije recién, del aparato de Golgi, tienen enzimas hidrolíticas, o sea, hidrolasas que se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, van viajando hasta Golgi por transporte vesicular, van siendo modificadas. Sufren obviamente glicosilación primaria en el retículo, glicosilación terminal o secundaria en el aparato de Golgi, y a su vez se le adosa ahí una señal rica en manosa 6-fosfato, que es el marcador molecular que indica que estas enzimas, estas proteínas que se han generado, van a formar parte de los lisosomas. Estas hidrolasas, estas enzimas, se van a poner en contacto con el sustrato cuando
el lisosoma primario se va a fusionar con otras vesículas que nosotros denominábamos endosomas. Entonces, cuando se fusiona el endosoma con el lisosoma primario, se denomina esta fusión lisosoma secundario. Y estas enzimas, para poderse activar, requieren de que haya un medio ácido en el citosol, o sea que dentro de esta vesícula haya un pH de 5 o menos. Y esto se logra gracias a la presencia de una bomba de protones que hay en la membrana lisosomal, que incorpora protones al interior de la vesícula, disminuye el pH y así lo activa. A su vez, una característica es que la hemicapa no citosólica, o sea, la hemicapa luminal de los lisosomas están recubiertas por mucha cantidad de hidratos de carbono, y esto permite a la membrana estar protegida de la acción de estas enzimas que tienen en su interior. Si acá observamos, vemos una célula, tenemos la membrana plasmática, podemos ingresar contenido a través de pinocitosis, que eran cuando ingresaban líquidos y alguna sustancia disuelta en este líquido, se forma el endosoma primario. Luego el endosoma tardío llega al lisosoma primario y se da la fusión dándose al lisosoma secundario, que es donde se va a producir la degradación del contenido. Puede que se dé el proceso de fagocitosis, por ejemplo, se fagocitó esta bacteria, se forma lo que se denomina fagosoma o endosoma, este se adosa con un lisosoma primario, forma un lisosoma secundario y se da la degradación. Y a su vez también puede ocurrir que alguna organela o algún componente de la célula esté envejecido o no esté funcionando correctamente, entonces se puede dar la autofagia. Entonces se rodea por membrana, el retículo aporta membrana que forma una vesícula que rodea, por ejemplo, en este caso esta mitocondria que puede estar vieja. Esto se denomina autofagosoma. Acá entra en contacto el lisosoma primario, se forma el lisosoma secundario y se da la degradación de esta mitocondria. Esto es lo que se llama autofagia. Y un proceso el cual no vimos cuando hablábamos de transporte vesicular, pero también está asociado con esta formación de vesículas, y es cómo se pueden transportar sustancias hacia el interior de un organismo, por ejemplo, con solo el hecho de atravesar solamente una célula y que no sufra ningún proceso en el mismo. Por ejemplo, cuando ocurre en la célula intestinal, que ingresa, por ejemplo, glucosa por la cara apical y sale por la cara basal, y solamente a través de una vesícula de transporte atraviesa todo el citoplasma. Puede ocurrir en una célula sanguínea como está acá, puede ocurrir también si tengo una sustancia en sangre como una inmunoglobulina y tiene que llegar a la cavidad de un órgano, como puede ser glándula mamaria, puede ser el mismo intestino. Entonces hay un proceso en donde la sustancia ingresa, se forma una vesícula, a través de esta vesícula atraviesa totalmente el citoplasma de la célula y es liberada del otro lado, o sea que se da un proceso primero de endocitosis y luego de exocitosis, no le ocurre nada en el camino a esta sustancia, y eso es lo que se denomina transitosis. Espero que hayan quedado claros estos contenidos. Hemos visto ya todo lo que refiere a sistema de endomembranas. Los invito a participar de otros videos con otros contenidos de la materia. Y bueno, si queda alguna duda, los invitamos a participar de las comisiones, de las clases de consultas. Ya saben los medios que tenemos para comunicarnos. Muchísimas gracias.